No te atrevas a venir a mi ceremonia de graduación si se presenta una vieja como tú. Serás el hazmerreír de todos. Es mi gran día, así que no te acerques. Las palabras de mi hija, Nora, sobre convertirme en el hazmerreír de todos me marearon. Está claro que no me considera de la familia. Para ella, soy una vergüenza. Oye, vieja, ¿dónde estás ahora? En cuanto pulsé el botón de llamada, la voz chillona de Nora me taladró los oídos. Su tono era apresurado y su ansiedad, palpable. Parecía presa del pánico. Dejar una nota tonta como esa y pensar que te saldrás con la tuya. ¿Dónde estás? Ven a casa ahora mismo. También podía oír la voz de mi marido, Daniel. Ambos estaban frenéticos. Me llamo Adriana. Soy una ama de casa de 39 años. Llevo más de una década compaginando un trabajo de oficina a tiempo parcial en una agencia inmobiliaria local, la crianza de Nora y las tareas domésticas. Me casé con Daniel hace 12 años. Él tenía a Nora de su anterior matrimonio. Conocí a Daniel en el lugar donde trabajaba antes de casarnos. Yo trabajaba en una empresa de construcción y Daniel estaba allí para ventas. Nuestra empresa era dura con los contratistas, pero Daniel siempre venía con una sonrisa y una actitud positiva, cosa que yo admiraba. Una vez recomendé a mi empresa un producto que él vendía. Quería serle de ayuda. Como resultado, su empresa consiguió el contrato que nos llevó a salir a comer varias veces, profundizando nuestra relación, y finalmente me propuso matrimonio. Acepté encantada su propuesta y empecé a prepararme para el matrimonio, dejando mi trabajo en el proceso. Justo antes de nuestra boda, Daniel me confesó que vivía solo con su hija de 6 años. Al principio pensé que era mentira. Me costaba creerlo, pero era cierto. Conocí a Nora una semana antes de la ceremonia. Era tímida. Se escondía detrás de Daniel y no salía delante de mí. Fue entonces cuando decidí que viviría con ella. Por ella, pensé que la convertiría en una adulta respetable. Decidí cuidar de ella hasta que se graduara en el instituto. No sé por qué, pero no podía olvidar sus ojos ansiosos asomando por debajo de Daniel, así que decidí casarme con Daniel. Era mi primer matrimonio y mi familia se opuso rotundamente. Mi padre estaba especialmente furioso. Decía que no tenía sentido y que se burlaban de mí. Pero fui en contra de los deseos de mis padres y me casé con Daniel. Si hubiera escuchado a mis padres en aquel momento, tal vez habría evitado el infierno que estaba a punto de comenzar. Han pasado 12 años desde aquel matrimonio. Nora tiene ahora 18 años y está a punto de graduarse en el instituto. Normalmente sería un momento de alegría, pero no podía sentirme feliz por ello. El pensamiento de convertirla en una adulta respetable, que tenía cuando decidí casarme, rondaba mi mente. Oye, vieja, ¿dónde está mi camiseta? ¿Dónde la has puesto? No la habrás robado, ¿verdad? Nora empezó a llamarme vieja 2 años después de empezar a vivir juntos. Al principio era amable. Poco a poco se fue acostumbrando a mí, pero de repente empezó a tratarme con rudeza y a llamarme vieja. ¿Es esta la camiseta que buscas? La saqué de la ropa doblada y se la di a Nora. ¿Por qué la has lavado? ¿Y si encoge? Lo normal sería llevarla a la tintorería. Eres tan despistada, tan tonta. Había lavado la camiseta a mano y la había secado al aire, pensando que el tejido se estropearía en la tintorería, pero no podía decírselo a Nora y lo único que podía hacer era disculparme. Nora me la arrebató de la mano y murmuró: «¡Qué inútil eres!», antes de marcharse. Sus palabras fueron afiladas y me atravesaron el corazón. No pude replicar. Me limité a agachar la cabeza. No entendía por qué Nora se había vuelto tan dura conmigo. Al principio pensé que era porque se burlaban de ella por el nuevo matrimonio de su padre, pero no parecía ser así. Al mismo tiempo, la actitud de Daniel hacia mí también cambió. Solía sonreír siempre, como cuando vendía, pero últimamente dejó de hacerlo en casa, volviéndose más huraño. Incluso empezó a llamarme tú. El comportamiento de Nora parecía seguir su ejemplo. Pensé que tal vez me estaba faltando algo, así que intenté no escatimar en las tareas domésticas y vigilé a Nora con atención. Quería que Nora creciera y se convirtiera en una adulta respetable, pero, contrariamente a mis esperanzas, la actitud de Nora hacia mí empeoraba día a día.
Llamarme vieja se había convertido en la norma para ella. Ya nunca oí palabras de gratitud de Nora. Lo extraño era que en las reuniones de padres y profesores en la escuela primaria, el comportamiento de Nora era normal y no era grosera en absoluto. Daniel hablaba normalmente con Nora, incluso sonreía a veces. Esto significaba que su terrible comportamiento iba dirigido solo a mí. Esto me dolía aún más. Incluso si intentaba hablar con Daniel, su actitud era distante, un cambio total con respecto a antes. No tenía a nadie en quien confiar. Continué mi vida con una pesada y oscura carga en el corazón. Dentro de casa, cada vez estaba más aislada. El grado de aislamiento dentro de mi propia casa no hacía más que empeorar. Desde la escuela secundaria, Nora dejó de hablarme de la escuela y Daniel asistió a los actos escolares. Tenía que enterarme por mis vecinos de los horarios de los actos escolares. Daniel y Nora parecían llevarse bien y a veces salían juntos. Yo también quería que Daniel y Nora me trataran como de la familia. Siempre había deseado vivir felizmente juntos. Nunca imaginé que sería tan doloroso ver ese deseo incumplido. Daniel, el polvo se está acumulando en las escaleras. Límpialo. Eres una ama de casa, ¿no? El papel higiénico está casi agotado. ¿Estás siquiera limpiando el baño? Eres muy tonta. Daniel me hace este tipo de comentarios con frecuencia. Al principio, cuando nos casamos, ambos compartíamos las tareas domésticas. Daniel había hecho las tareas domésticas mientras vivía con Nora. Al principio le gustaba compartir las tareas conmigo, pero ahora las hago yo. Daniel solía decir que estaba mal que una mujer que se quedaba en casa hiciera todas las tareas domésticas. Nora era una niña fácil de cuidar, pero eso empeoraba las cosas para mí. Cuando intentaba hablar con Daniel, él se limitaba a desestimar mi falta de esfuerzo. Al final, todo era culpa mía. Así que cuanto más intentaba hablar con Daniel, más se me encogía el corazón. Me criticaba constantemente por mis tareas domésticas. Ni siquiera sabes limpiar bien. No has mejorado nada en todos estos años. ¿Te falta capacidad de aprendizaje? Daniel me miraba con desdén. Lo único que pude hacer fue disculparme. Lo siento. Me esforzaré más. Por favor, perdóname. Daniel suspiró dramáticamente, como exasperado. Aunque te esfuerces, no podrás hacerlo. Por eso te regañan siempre, diciendo que lo harás, pero alguna vez lo has hecho. Las palabras de Daniel seguían astillando mi corazón a medida que pasaba el tiempo. Yo seguía agotada, y Nora cumplía 18 años. Sentía curiosidad por los planes de Nora después de la graduación, pero ella no me los contaba. Tampoco Daniel. Para entonces, había dejado de hablar con Daniel y Nora a menos que fuera absolutamente necesario. Hoy por casualidad que Nora y Daniel hablaban de su futuro después de graduarse. No era mi intención escuchar a escondidas, pero quería saberlo, así que escuché hasta el final. Ya lo tengo, puedo ir a la universidad por recomendación, e incluso he conseguido una beca, gracias a ti, papá, gracias. Podía oír la alegría en la voz de Nora. Nunca me hablaba así. Bien por ti. Es el resultado de tu esfuerzo. Todo el trabajo doméstico que le echamos a esa densa ama de llaves valió la pena. ¿Se referían a mí como el ama de llaves? Sí, era una buena válvula de escape para el estrés. Oí sus risas burlonas en voz baja. Salí del lugar y me encerré en el baño. Era el único lugar donde podía estar sola. Me agaché allí, sujetándome la cabeza, y lloré. Pensar que Daniel y Nora me veían de esa manera. Había aguantado durante los últimos 10 años, por mucho que mi corazón estuviera a punto de romperse. Seguí siendo la madre de Nora y la esposa de Daniel, incluso cuando me sentía al límite y mi corazón gritaba de dolor. Me obligué a seguir adelante. Hubo momentos en los que sentí que no podía levantarme, pero me obligué a hacerlo. Hacer fiambreras, preparar el desayuno, lavar la ropa y otras tareas domésticas. La verdad es que me dolía hasta tumbarme. Pero si lo hacía, temía que Daniel y Nora no volvieran a necesitarme. Impulsada por ese miedo, seguí viviendo agotada. Sinceramente, no recuerdo mucho de este periodo. Un día, después de ir de compras, una vecina me dijo algo impactante. Mañana era la graduación de Nora en el instituto. No podía admitir que no lo sabía,
así que sonreí vagamente y me fui. En cuanto llegué a casa, me desplomé en el sofá. Siempre había pensado en hacer de Nora una adulta respetable. Se suponía que la graduación del instituto sería un hito para ello. Una vez más, yo era el único abandonado en esta casa. Tengo prohibido tener un smartphone o usar un ordenador. Lo único que tengo es un simple teléfono plegable que solo puede hacer llamadas. Como Daniel se encarga de todas las comunicaciones de la escuela, no tengo amigas mamás. No tenía forma de obtener información sobre la escuela. Aún así, me enteraba de las jornadas deportivas y los recitales por los vecinos o escuchaba las conversaciones de los niños y asistía a ellos a escondidas. Quería asistir como era debido a la graduación del instituto y celebrar el paso de Nora a la edad adulta. Mientras lloraba en el sofá, Nora llegó del colegio. «Vieja, ¿por qué estás holgazaneando? Está tan sombrío. Oscureces toda la casa. ¿No puedes hacer algo al respecto?» Nora me fulminó con la mirada, aunque era culpa suya. Si Nora me hubiera dicho la fecha de la graduación, no me habría sentido así. Por primera vez, sentí que la ira surgía de lo más profundo de mi corazón. Entonces, ¿la graduación es mañana? Parece que no me lo habías dicho. Pregunté con un tono de reproche en la voz. Nora pareció un poco sobresaltada por mis palabras de confrontación, pero luego suspiró dramáticamente. ¿Y qué? De todas formas no vas a ir a la graduación, así que no necesitas saber la fecha. Reaccioné a las palabras de Nora con sorpresa, ladeando la cabeza. Nunca he dicho que no vaya a ir a la graduación. No vengas si viene una vieja como tú. Solo serás el hazmerreír. Es mi gran día. Absolutamente. No vengas. Me sentí mareada por las palabras de Nora sobre ser el hazmerreír. Estaba claro que Nora no me consideraba de la familia. Para ella, yo era una presencia embarazosa. Solo por esta vez, había esperado el perdón, pero me fue negado. Sus palabras no llegaron a atravesar mi corazón. Yo no era más que un estorbo, como me dijo claramente la propia Nora. Aquella noche, Daniel llegó a casa con un traje en una bolsa de la tintorería. Había llevado él mismo el traje a la tintorería sin preguntarme. Por supuesto, sabía lo de la graduación de Nora. Cuando vi el traje, Daniel comentó: «Claro, ¿no te habrás enterado por Nora?». Me miró con una mezcla de lástima y sonrisa burlona. Estaba claro que yo era el menos necesitado en esta casa. Pensar que formaba parte de la familia no era más que una ilusión mía. En ese momento, me di cuenta de que mi corazón había llegado a su límite hacía tiempo. Así que decidí poner fin a mi papel como miembro de la familia. Al día siguiente, Daniel y Nora se fueron juntos a su graduación del instituto. Me dejaron atrás, y Daniel incluso me dijo que no me molestara con la cena, ya que comerían fuera. No me invitaron. Mi antiguo yo habría aceptado en silencio este trato, pero esos días habían terminado. Había decidido irme de esta casa. Fue una decisión que tomé anoche. En cuanto se fueron, recogí rápidamente mis cosas, dejé una nota y abandoné la casa. Ya no podía formar parte de la familia de Daniel y Nora. Decidí refugiarme en casa de mis padres, a 2 horas en tren. Allí me prepararía para romper los lazos con Daniel y Nora. La nota que dejé indicaba mi deseo de cortar los lazos familiares y vivir de forma independiente, y que los demás detalles debían discutirse a través de un abogado. Aún no lo había encontrado, pero sabía que mi padre podía recomendarme uno. La casa de mi familia es propiedad de una familia adinerada con grandes propiedades. Mi padre, una figura muy conocida en la zona, posee considerables propiedades inmobiliarias entre sus contactos. Sabía que habría un abogado. Recordaba haber conocido a un abogado durante una felicitación de Año Nuevo en casa. Otra tarea que tenía que acometer era la venta de la casa donde vivían actualmente Daniel y Nora. Esta casa se construyó en un terreno propiedad de mi padre, y él financió la construcción como regalo de bodas para mí. Yo había ido pagando a mi padre poco a poco con el dinero que ganaba con mi trabajo en la inmobiliaria, que también había sido introducido por él. La casa, incluido el edificio y el terreno, es propiedad de mi padre. Legalmente, está registrada a su nombre. En su momento, Daniel pudo pensar que la casa era un regalo y nunca preguntó por el problema de la propiedad. Temía ofender a mi padre y perder el regalo. Daniel era el clásico tirano casero,
bravucón con los que percibía como más débiles, pero obsequioso con los que estaban por encima de él. Le conté a mi padre todo lo que había pasado. Mientras hablaba, las lágrimas brotaban sin control y tuve que hacer varias pausas debido a los sollozos. Pero mi padre me escuchó hasta el final. También vi lágrimas en sus ojos. Lo más aliviador fue que mi padre no criticó mi decisión inicial de casarme con Daniel. Al final, mi padre me dijo: «Has pasado por mucho». Después, hizo varias llamadas telefónicas y vinieron a casa abogados y gestores inmobiliarios. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Se decidió demoler la casa. La demolición estaba prevista para una semana después. En la nota que dejé, escribí: «Por favor, váyanse en una semana». Mi padre comentó con sarcasmo: «Eres muy amable». Para mí, era solo para evitar quejas posteriores. Durante la semana, consulté al abogado sobre el divorcio. También compartí toda la historia con mi madre, y lloramos juntas. No puedo olvidar la fugaz mirada de feroz determinación en el rostro de mi madre. También hablé de mis planes de futuro con mi padre. La prioridad era establecer unos nuevos cimientos para mi vida. Hablar con mis padres requirió valor y fue doloroso, pero una vez lo hice, mi corazón se sintió más ligero y, por primera vez en 10 años, dormí profundamente. Una semana después, mientras estaba tranquilamente en casa de mis padres, recibí una llamada en el móvil. Como era de esperar, era Nora. Sinceramente, no quería hablar con ella, recordando cómo me había tratado. Una mancha negra se extendió en mi corazón. Decidí ignorar la llamada. Sin embargo, las llamadas no cesaron, y también hubo varias de Daniel. Probablemente se estaban poniendo en contacto conmigo por la nota que dejé, o tal vez la empresa de demolición se había puesto en contacto con ellos. Durante 10 años, Daniel y Nora me llamaron continuamente vieja y tú, explotando mis esfuerzos y tratándome como a una mera herramienta. Había soportado un trato tan inhumano durante mucho tiempo. La idea de volver a tratar con ellos me estremecía, pero no podía seguir huyendo. Para seguir adelante, necesitaba zanjar el pasado, y sin afrontarlo, no me sentiría en paz. Después de cómo me habían tratado, sentía que les debía una respuesta adecuada. Me armé de valor y contesté al teléfono. «Hola, vieja, ¿dónde estás ahora?». En cuanto pulsé el botón de llamada, la voz chillona de Nora me taladró los oídos. Su tono era apresurado y lleno de pánico. Parecía que estaba en estado de pánico. «Dejando una nota tan ridícula, ¿crees que te perdonarán? ¿Dónde estás ahora? Vuelve a casa ahora mismo». Podía oír la voz de Daniel también. Ambos parecían estar en estado de pánico. Imaginé la reacción de Nora al volver de su ceremonia de graduación y no encontrar a ninguna vieja con la que descargar su estrés o que le sirviera de criada sustituta. Además, había una nota sobre el divorcio y el abandono de la casa. Aunque no fuera Nora, cualquiera entraría en pánico, y ocurrió el día de su brillante ceremonia de graduación. No pude evitar dejar escapar una leve sonrisa ante el estado frenético de Nora. «¿Quién es, por favor?». Nora pareció sorprendida por mi inesperada respuesta y tropezó con sus palabras. Colgué el teléfono. Después llamé a la empresa de gestión inmobiliaria para confirmar cuándo empezaría la demolición. Estaba previsto que empezara mañana y Daniel ya había sido informado. Pedí que aplazaran la demolición a pasado mañana y que informaran a Daniel del retraso. Esto les daba un día más. Probablemente Daniel vendría, entonces asestaría mi golpe final a Daniel y a Nora. Ignoré docenas de llamadas suyas. Al día siguiente, hacia el mediodía, oí el timbre y golpes en la puerta. Debían de ser Daniel y Nora. Habrían querido venir antes, pero el viaje hasta aquí podía ser terriblemente largo debido a las malas conexiones. Daniel y Nora aparecieron jadeando. Evidentemente habían venido corriendo. Yo había dispuesto de antemano que mis padres se quedaran en otra habitación, así que parecía que yo era el único que estaba en casa. Conduje a Daniel y a Nora al salón. Daniel entró vacilante, claramente incómodo con mi padre. Mi padre es un hombre rico y muy respetado en la ciudad, con una presencia imponente. En cierto sentido, es una autoridad superior a Daniel. Por otro lado, Nora no parece intimidada en absoluto. Parece totalmente decidida a dominarme y llevarme de vuelta a casa. Nora se sienta en una silla del salón
Cruza las piernas y me hace un gesto silencioso para que me siente frente a ella. Me tomo mi tiempo para preparar el té, sin prisa, antes de sentarme frente a ella. Nora, cada vez más impaciente, se dirige a mí. ¿Qué significa todo esto? Daniel, sentado a su lado, deposita la nota que yo había dejado sobre la mesa. No reacciono. Me limito a mirar a Nora en silencio. Ella aparta primero la mirada, intentando disipar la incomodidad con una carcajada. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién actuó ayer? Una actuación bastante pobre. Sigo mirando a Nora en silencio. Ella se siente visiblemente incómoda bajo mi mirada, se remueve en su asiento y continúa. Mira, es inútil. Una vieja tonta como tú no puede sobrevivir sin nosotros. No eres más que basura. Casi reacciono a sus duras palabras, pero me contengo al notar el temblor en su voz. Está claro que Nora va de farol. Daniel permanece en silencio, observando el desarrollo de los acontecimientos. Deja de ser testaruda y vuelve a casa, dice Nora, intentando confundirme y engatusarme con sus crueles palabras. A medida que Nora se agita más, respondo con más calma. No tengo familia, ¿verdad? Tengo padres, pero vosotros dos no sois mi familia, ¿verdad? Nora, claramente fuera de sí, levanta la voz. ¿Qué estás diciendo? Papá y yo somos tu familia, ¿verdad? ¿Verdad, papá? Nora, sintiéndose sola en desventaja, buscó el apoyo de Daniel. Daniel miró nervioso a su alrededor y, una vez confirmó que estaban solos, se volvió hacia mí con una nueva chulería. Así es, no puedes vivir sin nosotros, como dice Nora. Así que vas a volver. Daniel empezó a ponerse mandón de repente cuando se dio cuenta de que mis padres no aparecían por ninguna parte. Ahora que lo pienso, es un hombre de espíritu pequeño. Como he dicho, no tengo familia. Respondí con firmeza. Dijeran lo que dijeran Daniel y Nora, seguiría tratándolos como extraños. No eran mi familia. Si lo fueran, no me habrían tratado como a una esclava. Una verdadera familia se apoya y se ayuda, sobre todo cuando alguien tiene problemas, pero Daniel y Nora eran diferentes. Durante 10 años me trataron como a una sirvienta, un desahogo para su estrés. Insistían en que eso era normal, sin darse cuenta de lo equivocado y cruel que era, oprimiéndome inconscientemente. Me maravillo de cómo lo soporté durante 10 años, casi impresionada de mí misma. Esto empezó cuando vi a Nora asomarse a espaldas de Daniel. Me había obligado con la promesa de criarla para que fuera una adulta decente. Aguanté y le serví por esta promesa, al menos hasta que Nora se graduó en el instituto. Había decidido que la graduación de Nora y su mudanza serían el final de nuestra relación. Había albergado la débil esperanza de que si Daniel y Nora cambiaban de actitud y mejoraban sus actitudes hacia mí para cuando ella se graduara, yo seguiría caminando con ellos como familia. Pero traicionaron mis expectativas, llevándome a esta situación. Todo se decidió el día antes de la ceremonia de graduación. Así que ahora me enfrento a ellos con la actitud adecuada. Daniel y Nora ya no son mi familia. Por lo tanto, no los trataré como tales. Al darse cuenta de la importancia de que tratara a Daniel y Nora como extraños, Nora cambió de actitud. Somos familia, ¿verdad, mamá? Deja de hacer el tonto, por favor. Y de repente pasó de llamarme vieja a mamá. Al darse cuenta de que su táctica habitual no funcionaría, Daniel, tragando saliva, nos observó atentamente a Nora y a mí. Aunque no seas mi madre biológica, hemos vivido juntos todo este tiempo. Así que, por favor, escucha mi petición. Su postura antes desafiante había cambiado a una más suplicante. No tengo ninguna obligación de responder a las peticiones de alguien que no es de mi familia, repliqué, manteniendo la compostura y la distancia emocional. A Nora se le llenaron los ojos de lágrimas y me miró desesperada. Por favor, mira, escúchame. La nota que has dejado no es cierta, ¿verdad? ¿De verdad no puedes estar vendiendo la casa? No es en serio, ¿verdad? El uso del término mamá por parte de Nora me erizó la piel, sobre todo porque su principal preocupación parecía ser la casa. Le preocupaba perder la casa. Era cierto que la casa iba a desaparecer, pero su preocupación parecía fuera de lugar. Al final, parecía que mientras tuviera un lugar donde vivir, no importaba si yo estaba allí o no. Por mucho que Nora suplicara, mis sentimientos no cambiaban.
bajó la cara, aparentemente llorando. Esto es una especie de broma, ¿verdad? No puedes hablar en serio con esta actitud, dijo Daniel, aparentemente molesto por las lágrimas de Nora, y dirigió su ira hacia mí. ¿A qué viene esa nota? Vuelve ahora mismo y detén la demolición, decía Daniel rápidamente, llevado por la ira. No puedo hacer eso. La decisión está tomada, continué con voz contenida. ¿Crees que puedes salirte con la tuya haciéndole esto a tu familia? Por eso he repetido hasta la saciedad que no son mi familia. Ni Daniel ni Nora parecían dispuestos a escuchar. Por favor, entiéndelo, ya te he dicho que no somos familia. Me pregunté cuántas veces tendría que repetir lo mismo. De repente, Daniel se levantó y golpeó la mesa con el puño. ¡No bromees conmigo! Me sobresalté, pero conseguí no reaccionar. ¿Quién bromea? Después de no tratarme como familia durante 10 años, no puedes esperar de repente que me comporte como tal. Es imposible. Acabé alzando la voz con más dureza de la que pensaba. Yo también estoy enfadada. No lo demuestro en mi actitud, pero la ira bulle desde lo más profundo de mi ser, a punto de entrar en erupción como el magma. Así de imperdonables fueron las acciones egoístas de Daniel y Nora. Pisotearon mis 10 años de sufrimiento infernal y mis esfuerzos por superarlo. Intenté formar una familia con Daniel y Nora, pero ellos lo rechazaron, burlándose y utilizándome todo este tiempo. Qué solitario y doloroso era que me dejaran de lado. Daniel y Nora no lo entendían. Deseé tantas veces que me trataran como a una familia, pero mi deseo nunca se hizo realidad. Tardé 10 años en darme por vencida, a pesar de mis continuos esfuerzos por construir una relación como familia y como madre de Nora. Este es el resultado. Una sonrisa burlona apareció en mi rostro. Al ver mi sonrisa seca, Daniel y Nora me miraron estupefactos. Daniel pareció perder las fuerzas, dejándose caer en la silla. Estos dos, lejos de comprender mis sentimientos, intentaron utilizarme hasta el final. Por mucho que me preocupara por Daniel y Nora, ellos nunca se preocuparon por mí. Aunque yo los apreciaba, ellos nunca me apreciaron a mí. Y luego, cuando se encontraron en problemas, dijeron cosas como «somos familia» que nunca quisieron decir, solo para usarme. Es demasiado conveniente. No solo siento dolor de cabeza, sino incluso náuseas. ¿Por qué seguí tolerando a esta gente durante 10 años? Es extraño recordarlo, pero no tiene sentido reflexionar ahora. Ya no hay futuro para nosotros tres, Adriana, Daniel y Nora, juntos. Lo único que puedo hacer es que Daniel y Nora reconozcan su culpa y paguen por ello. Ya no esperaré ni confiaré en nada de Nora ni de Daniel. Daniel se levantó y se disculpó. Lo siento mucho. Vuelve, por favor. Te lo ruego. Incluso con su disculpa, no toca mi corazón en absoluto. No le tenderé una mano, y definitivamente no pensaré en vivir juntos. Basta ya. Nora también empezó a disculparse, siguiendo a Daniel. Lo siento, por favor, perdóname. Somos familia, así que vayamos juntos a casa. Estoy estupefacta por esta charla interesada después de haberme tratado como a una extraña durante 10 años. ¿Y ahora qué? Vuelve porque somos familia. ¿Pensaste que diría que sí? Eso es demasiado ingenuo. Simplemente no está sucediendo. Parece que ya no soy capaz de mantener la calma. Dejo que mis palabras fluyan, impulsadas por la emoción, palabras que nunca habría dicho antes. Se me escapan palabras duras. Palabras que había reprimido por consideración a Daniel y Nora y que ahora salen a borbotones. No quiero oír excusas. No puedo confiar en ninguna palabra. En este momento no puedo imaginarnos siendo una familia otra vez. Puse un papel delante de Daniel. Era un papel de divorcio ya firmado por mí. Escribe ahora en el papel del divorcio. Iré a presentarlo. Escríbelo aquí. Daniel movía la cabeza de un lado a otro. Luego me mostró una sonrisa. Piénsalo, ¿quieres? Me asombró la falta de gracia de Daniel para manejar la situación. Un hombre tan mezquino. Siempre había malinterpretado la sonrisa congraciadora de Daniel. La sonrisa que mostró la primera vez que nos vimos era una expresión sórdida de evaluar a alguien. La confundí con la sonrisa de una persona amable. Todavía me enfada pensar en ello.
Me levanté y llamé a mis padres desde atrás. Mis padres aparecieron en el salón. Daniel tenía la boca abierta, como si se le hubiera caído la mandíbula. «¡Madre mía, mi padre!», miró secamente a Daniel. Mi madre también tenía una mirada severa. Daniel se encogió ante sus miradas. «Lo siento. Siento los problemas causados por la fechoría de Adriana». Me pareció oírlo mal. ¿De qué fechoría mía sigue tratando Daniel de eludir su responsabilidad? Las cejas de mi padre se crisparon, pero guardó silencio. Adriana, no. La señorita Adriana salió de casa por su propio pie. Solo intentaba persuadirla para que volviera, ¿verdad, Nora? Daniel incitaba a Nora a estar de acuerdo con sus tonterías. ¿La fechoría de Adriana? No seas ridículo. El vozarrón de mi padre resonó por toda la casa. Las ventanas traquetearon. Daniel y Nora jadearon y contuvieron la respiración. Mi padre se paró frente a Daniel y se inclinó para encontrarse con su mirada. ¿Cómo puedes interpretar las acciones de Adriana como egoístas? Solo piensas en ti mismo, eres un hombre tan pequeño. Entonces mi padre se volvió hacia Nora. Parece que tú también has hecho cosas terribles, yéndote con ese hombre. ¿Qué habéis pensado de Adriana, tontos? Una vez más, la fuerte voz de mi padre resonó por toda la casa. Nora temblaba, tal vez aterrorizada. Mi padre se levantó y los miró a los dos con actitud autoritaria. Nora, tú también has estado causando problemas en el colegio. Lo he investigado en efecto, a través de los contactos de mi padre. Hice que una agencia de detectives investigara. Nora, resultó, había estado tomando dinero a la fuerza de una chica en la escuela. La víctima estaba demasiado asustada para confiar en nadie, pero mi padre se encargó de preparar una denuncia penal. Nora, igual que me despreciaba a mí, hacía lo mismo en el colegio, exclamó Nora. Eso es mentira, me ha echado. Me pareció ver la verdadera naturaleza de Nora. No había remordimiento alguno, ella solo pensaba en salir airosa de esta situación. Daniel, tú también, has estado malversando dinero de la empresa. Esto también se descubrió a través de la investigación de la agencia de detectives. Daniel había estado fingiendo viajes de negocios. Inicié esta investigación para fortalecer mi caso de divorcio, pero desenterró hechos impactantes sobre ambos. ¿Por qué incluso? ¿Es ella? Daniel reaccionó igual que Nora, sin remordimientos, demasiado impenitente. No solo se enfrentarán a mi castigo, también merecen consecuencias. Entonces mi madre tomó la palabra. Muy bien, se acabó la discusión. Firma los papeles del divorcio y sal de esta casa cuanto antes. Daniel, sollozando, seguía murmurando. No quiero. Pero pareció darse por vencido cuando mi padre le entregó un bolígrafo. Se sentó y firmó los papeles del divorcio. Miré el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. El último tren que sube sale a las 7:30. Si lo pierden, en esta pequeña ciudad no habrá otro tren hasta por la mañana. No hay taxis. Si no cogen el último tren, Daniel y Nora no llegarán a la demolición prevista para mañana. Probablemente no habían empacado nada, pensando que podrían persuadirme. Mientras dudaba si decírselo o no, Nora soltó de repente algo increíble en tono enfurruñado. Pero este divorcio fue idea tuya, ¿verdad, papá? Deberías cobrar la pensión alimenticia. Nora, al verse descubierta, pareció ponerse desafiante. Mis dos padres parecían estupefactos. Eso es imposible. Lo que has hecho es esencialmente violencia doméstica, un delito. Nora se quedó momentáneamente desconcertada, pero luego replicó desafiante. Enséñame las pruebas. Puse un cuaderno sobre la mesa. Es un diario que empecé a llevar desde que me casé. Nora me miró con desprecio. Ni siquiera tienes un smartphone o un ordenador. ¿Qué clase de pruebas podrías tener? Un diario es una forma válida de prueba. Ya sabes, no solo vídeo, audio o fotos. Nora parecía totalmente asombrada. Así es, hasta el abogado lo reconoció. Este diario es una prueba sustancial. Daniel y Nora, aparentemente resignados, bajaron la cabeza en señal de derrota. Comprobé mi reloj con dramatismo. Bueno, habéis perdido el último tren que subía, no podréis llegar a casa esta noche. Mi madre miró a Daniel y a Nora con expresión de suficiencia y dijo, así es, no hay taxis por aquí.
Me pregunto si habrá algún hotel decente cerca. Muy bien, hemos terminado aquí. Váyanse ya. Daniel y Nora se apresuraron a salir de la casa. Desde el balcón del segundo piso, pude verlos correr hacia la estación, probablemente incrédulos de que el último tren saliera tan temprano. Observando sus figuras aturdidas, sentí que el peso de mi corazón empezaba a disiparse. Quedaban algunos cabos sueltos, pero sentía que había llegado el final. Daniel y Nora, que habían perdido el último tren, no pudieron encontrar un taxi y acabaron caminando durante 1 hora hasta encontrar un hotel. Cuando llegaron a casa al día siguiente, la demolición ya estaba en marcha, pero solo pudieron salvar su ropa. Sin que ellos lo supieran, yo había guardado temporalmente los muebles, los electrodomésticos y mis pertenencias en un almacén. Más tarde, mi abogado me informó de que el divorcio, incluida la pensión alimenticia, había finalizado. Daniel, inicialmente reacio a pagar, cumplió después de que se presionara a su empresa. Según la agencia de detectives, Daniel fue despedido por malversación de fondos y el escándalo de Nora provocó su expulsión del instituto, por no mencionar que arruinó sus posibilidades de ir a la universidad. Daniel, ahora sin trabajo, solo puede permitirse alquilar un viejo y pequeño apartamento lejos de la comisaría. Allí vive con Nora, que abandonó el instituto. Nora culpa de todo a Daniel y él la critica constantemente, lo que da lugar a discusiones interminables, según informa la agencia de detectives. Había dejado mi trabajo a tiempo parcial en la agencia inmobiliaria y estaba pensando en mi siguiente paso cuando mi padre me sugirió que ayudara en el negocio familiar. Acepté un trabajo en su empresa de gestión de propiedades vacacionales. Vivir en una zona turística es un gran cambio con respecto a la vida en la ciudad, pero estar rodeado de naturaleza ha sido un cambio refrescante. También tengo un perro, así que no me siento sola. Por ahora, este perro es toda la familia que necesito. Pienso vivir una vida tranquila, solos mi perro y yo,